Muy bien, me avisan si se puede visualizar. Sí se ve. Listo, muy bien. Me presento, soy el doctor Gerald Cruz Salcedo, médico pediatra que labora actualmente en el Hospital Edmundo Escomel de Salud de Arequipa. Entonces, el día de hoy nos ha tocado a disertarles estos temas importantes que deben tener siempre presentes porque se dan a frecuencia en su práctica clínica y cuando ejerzan la profesión es lo que van a ver más, al menos en la parte de la pediatría. Muy bien, empezamos. Tenemos que tener en cuenta algunas competencias para poder tener presentes para poder afianzar mejor el conocimiento. Tenemos que determinar conceptos y la etiología de las principales enfermedades del aparato respiratorio alto en la edad pediátrica. Así también nosotros tenemos que tener la capacidad de realizar un correcto diagnóstico diferencial de la patología respiratoria alta en pediatría. Asimismo, conocer las manifestaciones clínicas de las enfermedades del aparato respiratorio alto en pediatría. Por último, realizar un correcto manejo y tratamiento de las principales enfermedades del aparato respiratorio alto en pediatría, en edad pediátrica. Muy bien, acá tienen la bibliografía que van a revisar, ya la es ampliamente conocida por ustedes. Y empezamos. Primero, rinofaringitis aguda. Entonces, sabemos que la rinofaringitis es una de las infecciones de la edad pediátrica más frecuente. En menores de 5 años, prácticamente van a tener bastantes infecciones de estas características, de 6 a 8 resfríos por año y según otros autores puede incluso llegar hasta 12 infecciones respiratorias al año, siempre y cuando estas no se compliquen, es decir, que normalmente sean de carácter viral, que no conlleven la sobreagregación de un germen atípico o que no requiera antibióticos, ¿ya? Entonces, esa es la definición. Mayormente son procesos superfluos, muchas veces con rinorrea, un poco de congestión, algo de tos, y normalmente se autolimitan a los 4 o 5 días, 6 días por lo máximo. Entonces, este tipo de enfermedades constituye aproximadamente el 7%, incluso hasta el 50% en épocas de temporada alta, en la consulta médica ambulatoria. Y son la causa médica más frecuente de ausentismo escolar, ¿no?, en los niños. Acá tenemos la etiología que normalmente se presenta. El rinovirus es el germen que se lleva a la cabeza. Mayormente produce procesos respiratorios altos, leves. Sin embargo, algunas cepas, y dependiendo de los pacientes, ¿no?, algunos inmunosuprimidos o algunas cepas pueden provocar, en niños pequeños a lo menos, puede producir incluso bronquiolitis. Y algunas en menos frecuencia puede producir croup e incluso neumonía. Otro germen implicado es el coronavirus, llámese el coronavirus de las cepas clásicas, no el que estamos ahorita pasando, terminando ya casi la pandemia. El coronavirus es una amplia variedad de virus que normalmente provocan en los niños pequeños bronquiolitis y procesos respiratorios altos, ¿no? También puede provocar neumonía en niños pequeños. El virus de la influenza, entre 5 al 15%, normalmente estacionales, causan complicaciones según la cepa que esté infectando, y normalmente a veces puede causar mayores problemas en pacientes que tienen factores predisponentes como prematuros, personas que tienen enfermedades congénitas, en algunas personas que tienen enfermedades crónicas, niños con asma, EPOC, displasia broncopulmonar, cardiopatías, etc.
Y también puede producir cuadros de Krupp, neumonías. En algunos casos se ha visto que también algunos virus de la influenza pueden provocar infecciones del aparato fuera del sistema respiratorio, dando, por ejemplo, encefalitis, ¿no? Puede abarcar lo que es la parte del sistema nervioso. El virus sincicial respiratorio, un 5%, gérmenes, es el germen capital de la bronquiolitis. Casi el 80% de las bronquiolitis es causado por el virus sincicial respiratorio y algunas neumonías también en los niños. El virus de la parainfluenza, se ha visto que los tipos 1 y 3 son asociados al grupo, ¿no? La laringotraqueitis obliterante en menores de 5 años. Asimismo, el adenovirus tenemos que puede causar diferentes cuadros clínicos. Es un virus que tiene una gran variedad clínica. Puede dar desde rinofaringitis aunado con conjuntivitis, o una rinofaringitis con exantemas, una rinofaringitis con diarreas, es muy frecuente, ¿no? La asociación de proceso respiratorio alto con diarreas con el adenovirus y también algunos casos de bronquiolitis obliterante. Después tenemos al virus Coxsackie A y B, comúnmente asociado a las infecciones que dan la enfermedad mano-pie-boca, por la enfermedad en guante o calcetín, y la herpangina. Tenemos también el hechovirus, que también es asociado a algunas patologías similares a lo que es el virus Coxsackie. Muy bien. Entonces vemos que las infecciones respiratorias agudas constituyen las enfermedades infecciosas más frecuentes, ¿no?, en el ser humano. Entonces, como bien les dije, pueden tener hasta 6 hasta 12 infecciones respiratorias al año en los niños, pero sobre todo lo cura en niños pequeños, ¿no? Y en los niños lactantes, incluso menores de 1 año, puede incluso afectar fácilmente las vías respiratorias inferiores. Menores de 2 años, estas infecciones suponen una de las causas más frecuentes también de hospitalización. Muchas veces tienden a complicar, más aún si tienen alguna enfermedad crónica, digamos el asma, que pueden complicar estas infecciones. Tenemos las características clínicas, mayormente cursan con rinorrea, un poco de tos, normalmente no asocian sibilancias, no hay disnea. Pueden o no acompañarse de fiebre o febrícula, ¿no? En algunos niños pequeños pueden dar algunas sibilancias, ¿no?, más que todo en los pequeñitos, por dado las características anatómicas de los menores de edad, dado que su diámetro de los bronquios es menor y fácilmente con la inflamación pueden obliterarse y dar la característica de presencia de sibilancias, ¿no? Puede ser la característica de inicio de una bronquiolitis en niños pequeños. Como bien les decía, que el rinovirus es uno de los agentes etiológicos virales más frecuentes, que incluso cuando hay ciertos meses al año puede dar picos, ¿no? Picos de infección hasta un 80% en prevalencia. Entonces, normalmente se puede hacer un diagnóstico virológico, pero en la práctica clínica es algo que casi no se da. Nosotros hacemos el diagnóstico de una enfermedad viral de acuerdo a unas características clínicas que nosotros conocemos. Normalmente no requieren antibióticos. Gran parte de las infecciones son virales, como bien les dije. Los pacientes tienen congestión nasal, un poco de odinofagia, rinorrea, malestar, pero normalmente se tienen a autolimitar. En algunos casos excepcionales puede tomarse muestras para ver cuál es la etiología, ¿no? Mediante frotis nasal, lavado nasal, ¿no? Lavado faríngeo, aspirado nasofaríngeo. Y bueno, estas muestras pueden ser obtenidas durante los primeros, después 3 o 4 días de inicio de los síntomas.
¿ya? Porque antes a veces las pruebas a veces salen negativas, ¿no? Y muchas veces la cantidad de virus después de las quinto día, sexto días descienden ostensiblemente y no se puede fácilmente detectar. En este cuadrito tenemos las características de los principales virus respiratorios, sus características clínicas, sus cuadros clínicos más frecuentes, ya a lo que les mencioné. Entonces, bueno, acá un poco detalla las características de cada virus, ¿no? Si es un virus de RNA o DNA, ¿no? Y bueno, los cuadros clínicos que les mencioné a un inicio, ¿no? Muy importante saber lo principal, ¿no? El virus sincicial respiratorio mayormente es de una estacionalidad marcada y causante de las bronquiolitis, más que todo en los niños pequeños. Rinovirus, más que todo ampliamente extendido de acuerdo a lo que es la extensión, épocas de friaje, ¿no? Mayormente no causa mayores problemas, pero en pequeños que son predispuestos puede dar crisis asmática, incluso hasta neumonía en niños más pequeños. Bueno, el adenovirus, como le digo, es uno de los virus que es ampliamente polisintomático, podría decirse, ¿no? Da las características de infecciones respiratorias altas, pero también puede asociarse, como bien les dije, ¿no? A procesos diarreicos y procesos también como conjuntivitis, etc. Y bueno, el virus de la gripe por la influenza, la estacionalidad y las variantes clínicas, ¿no? Tenemos que tener presente. Muy bien, acá les dejo el cuadrito para que lo lean un poco más. Bien, entonces el curso clínico, ¿no? De la infección viral, normalmente los virus van a invadir el epitelio de la nasofaringe y el tracto respiratorio alto normalmente va a causar en una primera instancia la activación de mediadores de la inflamación y a su vez estos aumentan la permeabilidad vascular, provocándose producción de edema, congestión nasal, producción de moco y clínicamente se va a objetivar clínicamente con la rinorrea y la tos, ¿no? Asimismo, también estos virus van a provocar el estímulo colinérgico, va a haber una mayor producción de secreción bronquial, en algunos casos broncoconstricción, y puede provocar la tos, ¿no? La tos muchas veces con producción de secreciones y da las características, ¿no? De los roncantes clásicos que hay algunos niños cuando tienen hiperreactividad bronquial y tienen esa susceptibilidad a veces exacerbada. Y bueno, el daño directo celular de la nasofaringe que va a provocar la odinofagia en estos pacientes. Entonces, todo este conjunto de cascada inflamatoria va a provocar los diferentes síntomas que se ven en este cuadro. Muy bien, entonces acá tenemos normalmente la administración de antihistamínicos mayormente no se ha visto mayor eficacia en un proceso de rinofaringitis, salvo en aquellos pacientes que tienen un sustrato alérgico, ¿no? Entonces, en estos casos, que son pacientes que tienen un proceso, una alergia de fondo, pueden ser, pueden ser eficaces, ¿no? Entonces, acá tenemos los frecuentes antihistamínicos, que normalmente hay, acá los que casi ya no se usan ya en la actualidad, pero no los de las primeras generaciones, llámese clorfenamina por su efecto sedante que suele tener, que se ha visto reemplazado o desplazado por nuevos antihistamínicos, ¿no? Llámese desloratadina, loratadina, levocetirizina, ¿no? Esos son los nuevos antihistamínicos que tienen bajo efecto sedante. Incluso ya se suelen dar incluso 2 veces al día o una vez al día, ¿no? Como la levocetirizina. Bueno, entonces normalmente los de primera generación van a diversos escenarios, como sedación, algunas cosas laterales en las mucosas, ¿no?
que los últimos antihistamínicos modernos no lo tienen. Entonces, acá tenemos algunas recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría sobre los remedios que tienen para la tos. Muchas veces se ve que todavía, ¿no? Algunas veces que cuando tienen tos productiva, ¿no? Incluso en algunos casos que dan para tos seca, ¿no? Codeína, dextrometorfano, ¿qué dicen? ¿No? No hay un sustento científico que tenga un control o una eficacia para suprimir la tos. Incluso se ha visto que suprimir la tos puede ser en algunos casos contraproducente, debido a lo menos cuando la gran mayoría de estos procesos cursan con broncoconstricción y producción de secreciones. Entonces, en estos casos sería incluso contraproducente, porque la tos es un modo de defensa tratando de desplazar esas secreciones que están acumuladas en el tracto respiratorio ya bronquial, tratando de abrir los bronquios que muchas veces se encuentran cerrados en estos pacientes. Entonces, hacer una supresión de la tos sería contraproducente, ¿no? Puede ser hasta peligroso. Entonces, normalmente la tos en procesos virales es momentáneo, normalmente es autolimitado y solamente puede ser tratado con líquidos y humidificación, ¿no? Tratamiento con antitusígenos en casos puntuales, donde realmente se requiera suprimir la tos, ¿no? Con los procesos no postquirúrgicos o realmente estrictamente casos donde solamente se tenga tos y evidencia de no producción de secreciones. Muy bien, entonces muchas veces se ha visto frente a las infecciones respiratorias altas, que ya sabemos la gran mayoría son de carácter viral. Muchas veces se ha visto el médico a veces presionado, a veces por la familia o por el entorno, ¿no? Dar antibióticos, ¿no? Incluso muy a primera instancia, apenas empiezan las sintomatologías, se está dando antibióticos. La gran mayoría de estos procesos no requieren antibióticos, ¿no? Porque se ha visto que no modifican el curso de la enfermedad. La administración de antibióticos no es preventiva, no se puede dar antibióticos en forma preventiva, está contraindicado, no previene complicaciones. Y también no evitan la excreción de un agente, no previene, mejor dicho. Muy bien, solamente en casos que hay una complicación suele demorar el curso clínico de una enfermedad viral. Se ha visto que una enfermedad viral no debe pasar más allá de 6, 7 días, ¿no? Pasado ese tiempo, si hubiera fiebre, alguna complicación clínica, nosotros deberíamos apoyar tanto en la clínica como los exámenes en laboratorio para poder administrar un antibiótico. Muy bien, como segundo punto tenemos la faringitis, llámese la faringitis como proceso bacteriano muchas veces, causa inflamación de las mucosas, todo el área faringoamigdaliar, y se ha visto que puede provocar eritema, edema, exudado, ¿no? Las placas que normalmente a veces pueden aparecer, ¿no? El paladar petequial, ¿no? Y muchas veces esto conlleva, ¿no? E induce, ¿no? La posible complicación a una etiología bacteriana. Entonces, normalmente la gran mayoría son de evolución benigna, pero a veces se complican, ¿no? Las bacterias que causan faringoamigdalitis de estas características tenemos al Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿no? El Streptococcus piógenes, ¿no? Que es el más importante, y en estos casos, ¿no? El tratamiento antibiótico está definitivamente indicado, ¿no? Porque si no se trata puede incluso provocar muchas alteraciones, incluso a distancia. Entonces, tenerlos presentes. Entonces, en conjunto, vemos que la gran mayoría sí, efectivamente, son procesos eh, respiratorios virales, ¿no? Entonces, mayormente, a ver, creo que se cortó la señal.
Si me pueden avisar, si me están Sigue normal, escuchando. doctor. Sí, no se llegó a cortar. Ya, sí, por un momento se cortó la señal. Ya, salió de... Sí, por momentos se salió la señal. Ya, ahora sí se visualiza. Ya, entonces decíamos que los estreptococos normalmente no son parte de la flora normal, que a veces tiende a proliferar, y cuando proliferan tiene un periodo de incubación, normalmente de 12 horas hasta 4 días. Sí, y cuando ya tienen estos problemas, entonces hay que ver ver si la instalación del antibiótico sea oportuna y adecuada. Muy bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Si los puntos de corte mayormente a los 7 días, ¿no? Que normalmente deberían haber terminado una infección de carácter viral, ¿no? Pasado esto, hay que ver las características clínicas de la evolución o presencia de fiebre o el estado clínico general del paciente. Muy bien. Normalmente diversos estudios señalan que la tasa de aislamiento de este germen en la faringe en los niños menores de 2 años es de un 3 al 7%. En algunos casos, ¿no? Se ha visto que en unas épocas de engaño y en ciertos niños se ha podido aislar hasta un 29% de los casos, ¿no? Y ahora, la detección de los anticuerpos, el ASLO, a veces tampoco no es determinante, porque muchas veces se ha visto anticuerpos antistreptolicina altos y en realidad pues, no, no quiere decir que la infección por el estreptococo beta hemolítico esté presente. Muchas veces es por una infección ya pasada, ¿no? E incluso puede un poco desorientarlos. Más vale, como les dije, la clínica es lo más importante, la clínica del paciente. Ahora, la escarlatina es una faringoamigdalitis asociado a una erupción, ¿no? Característica en la piel, ¿no? Mayormente del estreptococo beta hemolítico de grupo A, ¿no? Que produce esta exotoxina, ¿no? Que es la exotoxina pirogénica eritrogénica, ¿no? Las características, ¿no? De un exantema en el rostro, ¿no? La lengua en fresa y la fiebre, ¿no? Que es característica de estas. Y definitivamente, si es que hubiera la presencia de estas características, necesariamente requiere antibióticos los menores. Bien, en esta tablita tenemos las características clínicas, ¿no? De la infección de la faringoamigdalitis. A ver, se me escucha, ¿no? A ver si me pueden hablar porque no los tengo. ¿Se está escuchando? A ver, quiero. Sí, doctor. El estreptococo del grupo A. Otras bacterias de interés clínico son los estreptococos beta hemolíticos de otros grupos, ¿no? Del grupo C, G, ¿no? Gérmenes atípicos, principalmente, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Otras bacterias de frecuencia muy rara, ¿no? Tenemos clamidia, ¿no? Neisseria, Corynebacteriaceae, ¿no? Característica de la difteria, que, bueno, ya para nuestro medio, prácticamente con la inmunización un poco ha disminuido y casi no se ve, ¿no? Otros, acá lo tienen, ¿no? Dioxina P, ¿no? Temonia pálida, mucho menos frecuencia. Y los virus, ¿no? Que ahí están descritos. Eh, ¿Cómo es la presentación clínica de la faringitis estreptocócica en mayores de 3 años? Mayormente desde comienzo brusco, ¿no? Puede ser con una fiebre incluso alta,
característica la odinofagia intensa, que puede conllevar incluso a la falta de apetito, ¿no? Los niños están babeando, no pueden pasar la saliva, tienen síntomas generales como dolor de cabeza, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y bueno, los signos que podemos objetivar, ¿no? El eritema, ¿no? La inflamación en faringe, el paladar petequial, ¿no? Inflamación tanto del paladar como la úvula, ¿no? Y al ver, palpar, ¿no? La parte de lo que son las adenopatías en el cuello, ¿no? Amígdalas eritematosa, inflamada, ¿no? Con un exudado. La adenopatía igualmente es importante ver, verificar, ¿no? Muchas veces esta adenopatía es dolorosa. El aliento también puede ser de características fétidas, ¿no? Entonces eso es importante tener. Y otras formas, ¿no? Debido a lo que es la toxina eritrogénica, puede dar también la erupción escarlatiforme que les mencioné. Bueno, el tratamiento, en estos casos, el tratamiento antibiótico eh, se puede dar a esa base de penicilina. Normalmente la penicilina se ha demostrado que tiene todavía una buena capacidad de acción frente a lo que es mayormente el estreptococo, ¿no? Hasta ahora no hay mucho problema. Sin embargo, en algunos casos se prefiere dar la terapia oral, más que todo en los niños pequeños, ¿no? Con la amoxicilina, ¿no? Normalmente se puede dar de 7 a incluso hasta 10 días. La dosis ahí está 40-50 miligramos kilo día. Se reparte cada 12 horas, pero normalmente la amoxicilina debe darse cada 8 horas, dadas sus características de acción, ¿no? Porque es un antibiótico básicamente de, de concentración. De cada 8 horas se debe dar la amoxicilina. Y bueno, en alérgicos, la penicilina puede dar, no tan alérgicos, se puede dar incluso la cefalosporina, ¿no? Ahí está la dosis del cefadroxil. Y personas netamente alérgicas ya puede dar ya todo lo que son macrólidos, ¿no? Ampliamente usado en nuestro medio es la claritromicina. Ahí está la dosis de 10 miligramos kilo día. Y bueno, también la citromicina. Ahora, el uso de eritromicina como macrólido a veces un poquito, en nuestro medio casi los pediatras casi no suelen dar mucho, dado a que la eritromicina muchas veces es gastrolesivo. Casi no se tiene problemas, a veces con dolor abdominal en los niños. Bueno, entonces hay que ver, ¿no? Si es que en algunos casos, raros casos, hay resistencia a lo que son macrólidos, si ya se tiene que usar de acuerdo a lo que es cultivo y antibiograma del germen, ¿no? Pero eso es ya casi raro, casi no hay. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente germen, que es el CRUP. Es la Doctor, disculpe, laringotraqueitis, se ha colgado la diapositiva. obstructiva, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Por favor. Es que se había colgado la diapositiva, pero ya ha vuelto a estar normal. Ya se arregló. Ya, listo. Muy bien, entonces tenemos el CRUP, que es la laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis obstructiva, obliterativa, ¿no? Es una enfermedad relativamente frecuente. Normalmente tiene de característica un inicio agudo, ¿no? Con una tos característica que puede acompañarse del estridor, ¿no? Que es medio metálico que a veces presenta al respirar, al delirar, incluso cuando son casos muy moderados para graves, la voz sincronafónica y hay dificultad respiratoria por inflamación básicamente. Entonces va a producir una obstrucción de la vía aérea superior con estridor, ¿no? Puede haber o no fiebre,
Tenemos que el virus de la parainfluenza tipo 1 es el responsable de las epidemias con laringitis en niños de 2 a 5 años. Y el tipo 2 es numéricamente no tan importante, pero también se asocia a este cuadro, ¿no? Bueno, normalmente el club a veces es un poco, se ha visto una ligera prevalencia en varones de edad entre 6 y 36 meses, mayormente en el segundo año de vida, ¿no? Ya en niños más grandes es un poco más raro, ¿no? Tiene una predominancia estacional, ¿no? Mayormente en temporadas de otoño. Acá tenemos la etiología de lo que es el club. Normalmente tenemos el virus, como le mencionaba, de la parainfluenza. El tipo 1 es el más frecuente. Sin embargo, algunos tipos como el 2 y el 3, al menos el 3, da características clínicas un poco más severas, ¿no? Otros virus responsables: enterovirus, bocavirus humanos, influenza, virus incisional respiratorio, rinovirus, adenovirus, ¿no? Entonces, normalmente, a veces comienzo con una infección con características de infección respiratoria alta, con fiebre baja, y de un momento aparece, ¿no?, la dificultad respiratoria, que puede ser de grado variable, puede haber algo de tos, ¿no? Y normalmente tiene un curso a veces exabrupto, de un momento a otro comienza la clínica muy marcada. Entonces tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con la traqueitis bacteriana, que no tiene mucho características de obstrucción, más es la secreción bronquial. La epiglotitis, bueno, la epiglotitis, eso sí es una emergencia médica, porque si no se soluciona puede obstruir la vía respiratoria, y está la hemófilos influenza. También otras características diagnósticas: el cuerpo extraño. El cuerpo extraño lógicamente es en persona asintomática de un momento de clínica brusca, ¿no? Es la diferencia. Y bueno, otras diagnósticas diferentes: el absceso perimetaliano, el absceso retrofaríngeo, el angioedema, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Hay que un poco, quiero recalcar de la epiglotitis. Muchas veces la característica clínica del paciente luce tóxico, con gran dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, como les mencionaba, entonces, el agente causal, y también motivo de preguntas también de la epiglotitis, el agente causal de la epiglotitis es el virus es la bacteria, ¿no? Haemophilus influenza, tipo B. Ya con la vacunación prácticamente que tanto está extendida, ya casi ya no se ve epiglotitis. Esta es la característica de la punta del lápiz, ¿no? Sí, de la punta del lápiz vemos a la derecha. En la radiografía vemos esa limitación del paso del aire, una obstrucción, un afilamiento de lo que es el paso del aire en la parte alta de la tráquea. Muy bien, entonces acá tenemos las tablas para ver la evaluación de la severidad del CRUP, ¿no? En los casos severos, ¿no? Puede haber incluso vestidor marcado, ¿no? Con bastante retracción, ¿no? Tiraje, niño agitado, tóxico. Bueno, en casos leves, normalmente ampliamente el medicamento de elección es el corticoide, ¿no? La dexametasona. Y la dexametasona se puede dar en diferentes dosificaciones, ¿no? Desde 0.3 miligramos kilo hasta incluso un miligramo por kilo en casos extremos. Entonces, en casos leves, bueno, normalmente se da eso, se tiene que dar las indicaciones del padre, ¿no? Para ver, ¿no?, que no haya evolución en mala evolución. Y una vez, si en casos moderados, administramos la dexametasona, ¿no? Y tenemos que observar al paciente al menos 4 horas para ver su evolución clínica. En algunos casos, cuando no hay buena evolución, se puede nebulizar con adrenalina, ¿no? El paciente se disuelve 4 ampollas, 3 ampollas, dependiendo del caso, se disuelve, se nebuliza el paciente para poder tener una apertura en la vía respiratoria alta, ¿no? Incluso algunos pacientes que aún así, a pesar de eso, tienen que hospitalizarse por la necesidad de oxígeno.
Entonces, para estos casos, los glucocorticoides producen mejoría, ¿no? Más o menos en unas 6 horas, ¿no? Incluso algunos datos se puede usar budesonida nebulizada, ¿no? Entonces, se ha visto que los glucos en cierta forma mejoran este cuadro clínico, ¿no? Salvo en los casos que son severos, que se tiene que dar epinefrina, nebulización, pero aún así, ¿no? Se ha visto que cuando se da glucocorticoides ya hay una menor cantidad de epinefrina para poder resolver estos casos, ¿no? Entonces, estrictamente reservado para los casos moderados y severos la epinefrina nebuliza, ¿ya? Básicamente, lo ideal es el de epinefrina, ¿no? Pero en algunos casos se ha visto que también es casi similar, ¿no? A la epinefrina racémica que se suele usar. Otitis media aguda. ¿Ya? Entonces, en los patógenos para una otitis media aguda son acá los indicados, ¿no? El estreptococo pneumoniae en un 30%, hemófilis influenza de 20-25%, moraxera catarrhalis. Menos frecuentemente el estreptococo piógenes, estreptococo aureus, ¿no? Gram negativos ya un poco más. Estos últimos gram negativos, pseudomonas, básicamente por procesos y complicaciones intrahospitalarias, ¿no? Normalmente, según la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? Mayormente puede haber un inicio rápido. Algunas veces hay una preinfección ya en la parte respiratoria alta, muchas veces por concomitancia o anexión o cercanía al proceso faríngeo puede dar la complicación. Ahora, cuando hay fiebres altas, ¿no? Produce otalgia, muchas veces los pacientes que presentan dolor intenso, vómitos, fiebre, mal estado general, entonces es indicativa de una complicación, ¿no? Severa. Normalmente a los 5 años ya gran parte de los niños han tenido ya un episodio, ¿no? de otitis media aguda, ¿no? Y varios de ellos un poco más. Factores de riesgo pueden ser en niños pequeñitos la proximidad y la forma anatómica, dado que la comunicación de la trompa, de la comunicación de la orofaringe con el oído medio es a veces corta y una horizontalización ya básicamente anatómica que puede haber el riesgo de un ascenso de la infección hacia parte del oído medio. Asimismo, el asistir a guarderías o niños que están enfermos y están hacinados, el clima frío y la estación pueden, ¿no? aumentar el riesgo de estos. Acá vemos las características clínicas de la OMA, más al lado derecho vemos el tímpano abombado. Muchas veces de la pérdida de lo que es la translucencia normal, ¿no? De lo que es el tímpano. Entonces vemos un abombamiento del mismo, ¿no? No hay una transparencia adecuada, ¿no? Como les decía, un abombamiento. Se borra la inserción normal del manubrio del martillo que vemos, ¿no? A la izquierda normal se ve la, la impronta del manubrio del martillo y eso se pierde al inflamarse lo que es la membrana timpánica. La infección del oído medio agudo, la otitis media aguda, puede dar otro tipo de complicaciones, más que todo por contigüedad. Puede dar mastoiditis aguda, ¿no? Parálisis facial por la cercanía al séptimo par, laberintitis, meningitis, incluso puede dar abscesos cerebrales, ¿no? En casos severos, ¿no? Que pueden personas con infección severa, con no tratadas con antibiótico o inmunodeprimidas también. Ahora, acá entra también el concepto de OMA recurrente, ¿no? OMA recurrente se dice que es aquella que tiene 3 a más episodios de OMA al año o infecciones, ¿no?
recurrentes. Bueno, acerca de lo que es el tratamiento, lógicamente se tiene que dar analgésicos. El tratamiento antibiótico es importante en estos casos, ¿no? De acuerdo a la severidad, se elige el antibiótico, ¿no? Y bueno, se tiene que ver, ¿no? el curso clínico después del antibiótico al segundo, tercer día, si es que está respondiendo. ¿Ya? En niños pequeñitos, cuando de 6 a 23 meses, con homa bilateral, se tiene que tratar con antibióticos, ¿no? O signos que ven clínicos, que ven que empeora la sintomatología, tienen que necesariamente tener un tratamiento antibiótico. Acá tenemos las recomendaciones, ¿no? Antibióticos para estos niños. En estos casos, la dosis de la amoxicilina es un poco más alta, ¿no? Que de una faringitis. Normalmente la faringitis se trata con 40, 50 miligramos kilo día. Sin embargo, en estos casos la dosis un poco hasta se duplica, ¿no? De 80 a 90 miligramos kilo día, ¿no? O también puede usarse amoxicilina con clavulano, ¿no? Con dosis altas repartidas en dos tomas, ¿no? En estos casos se opta por amoxicilinas que contengan clavulánico, amoxicilinas de 400 o de 600, dado que estas tienen menor cantidad de ácido clavulánico y a su vez menor efectos adversos, ¿no? Como la diarrea. Otros tratamientos alternativos, cefalosporinas ya de segunda o tercera generación, ¿no? Según cefuroxima, puede darse zona, ¿no? Tercera generación, ¿no? Y bueno, otros, ¿no? Otros manejos, ¿no? Cuando hay de repente algún tipo de resistencia o alergia, se puede dar incluso clindamicina en algunos casos. Listo. Entonces, eso sería todo lo concerniente a este capítulo. Entonces, si hubiera alguna duda o pregunta, me pueden estar haciéndola llegar.